Todo fue tan repentino. Apenas si la gente que lo observó tuvo tiempo de reaccionar. El amanecer jamás volvería a ser el mismo en la historia de la humanidad después de aquel día. Los más afortunados, creo que los que ni se dieron cuenta. Nada nos tendría preparados para aquello que ocurrió, o por lo menos para los que fuimos avisados. Eran días ordinarios para mí en la ciudad, jornadas de trabajo, compañeros y familia. El tipo de vida monótono y rutinario como el de cualquier persona en los tiempos actuales. Me casé con una mujer maravillosa, madura, responsable, amorosa, recta y educada. Amigos y familiares vieron nuestro matrimonio como la cereza del pastel, de una relación en la que auguraban una vida próspera. Lo cierto es que no todo siempre fue felicidad. Aparecían obstáculos y diferencias, pero supimos sobrellevarlas y actuar de forma sensata y ponderada. Cuando nuestro hijo nació, fue tan sano y ordinario como cualquier bebé. No tuvimos ninguna complicación en el embarazo ni al momento de su concepción, y nos sentimos muy emocionados así como nerviosos por este nuevo pero esperado paso en nuestras vidas. Como era de esperarse, tuvimos que hacer algunos cambios y sacrificios en nuestros horarios y ritmos de vida para sobrellevar el sustento, así como el desarrollo y educación de nuestro hijo. Creció tan normal y feliz como la mayoría de los niños, en su posición económica. Claro que eso no significa que fuera sencillo, pero sus conductas y acciones fueron como las de cualquier infante. Fue así hasta que cierto día, con 6 años de edad, lo encontré en su habitación mirando fijamente fuera de la ventana de su cuarto. Era como si estuviera paralizado. No movía un solo músculo. Era una conducta extraña en él, ya que por lo regular era muy activo, y siempre le pedía que se mantuviera quieto en la mesa a la hora de comer, o en cualquier lugar que requeriría que se comportara de forma ordenada. Su rostro estaba petrificado, sin expresión, y sus ojos estaban completamente abiertos, inmersos sobre algo que a simple vista no contemplé. Incluso mientras lo llamaba y me acercaba a él, no dejaba de mirar a lo que sea que acaparaba su atención. Su ventana no tenía un paisaje interesante, solo edificios, terrenos abandonados, vehículos transitando entre las calles, la extensión de la ciudad y montañas al final del horizonte. No le veía parpadear y no sé si fue por lo extraño de su apariencia, pero ni siquiera podía notar si estaba respirando, al no ver su pecho contraerse ante las exhalaciones. Constantemente lo llamé sin recibir respuesta de su parte, hasta que preocupado lo tomé de los hombros para sacudirlo y pedirle que me mirara. Tan pronto hice eso, volvió a parpadear y a actuar de forma normal. Me habló y se comportó como si no supiera por lo que había pasado, y hasta me preguntó en qué momento aparecí. Era como si no recordara cómo fue que se asomó por la ventana o qué era lo que veía. Decidí no contarle nada a mi esposa ante lo ocurrido. No quería alarmarla, ya que era de tratos muy delicados cuando de su salud se tratase, y siendo apenas un único evento, decidí no darle importancia. Transcurrieron algunos días, y no volvió a ocurrir otro evento similar. Todo era tan normal y ordinario como siempre, hasta que 4 días después de aquel suceso, mi hijo apareció en la habitación a horas de la madrugada parado frente a mí. Papá, papá. Murmuró gradualmente más alto y sujetándome suavemente el hombro para despertarme. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hora es? ¿Te encuentras bien? Balbuceé frotándome los ojos y girando en la cama hacia él. Hay un hombre que quiere hablar contigo. Me responde de forma seria. Confundido y sin imaginarme de quién pudiera tratarse, solo respondí. ¿Es algún conocido o se trata de una emergencia? No lo sé, solo me dijo que te llamara. Escuchándolo con mi brazo sobre mis ojos, empezó a irritarme de quién pudiera tratarse para querer molestar a esta hora. Dile que se vaya o que me llame en la mañana. Estas no son horas para molestar si no es una emergencia. Le solicité acomodándome para intentar volver a dormir. Me dijo que no se iba a ir hasta hablar contigo. Al escucharle que esa persona insistiría, solo dejé de soltar una exhalación de exasperación. De acuerdo. ¿Está fuera o llamó por teléfono? Le pregunté empezando a levantarme de la cama. Está en mi habitación. Al escucharle decir aquello, un gélido hormigueo recorrió mi espina, y un golpe de adrenalina me hizo brincar de la cama, despertando a mi esposa ajena a lo que dijo nuestro hijo. Acudí rápidamente a la habitación sujetando una estatuilla de acero muy pesada. Fue lo primero que encontré en el camino para usar como arma ante un completo extraño que tuvo la osadía de irrumpir en mi casa. Al llegar al cuarto en aspecto amenazador,
Encontré una enorme figura humanoide que agachaba su ovalada y alargada cabeza. Portaba unas extrañas ropas que no lograba distinguir el material del que estaban compuestas al ser una mezcla de cuero rígido, brillante, y al mismo tiempo un aspecto de segunda piel. Su cabeza era segmentada como el abdomen de una cucaracha. Sus ojos eran dos grandes óvalos negros y un par más de menor tamaño centrados en la parte superior de los primarios. Del maximilar salían tentáculos, y dos grandes tenazas se sacudían de donde sería la mandíbula. Al momento en que di un paso al interior, impresionado de ver aquel ente, este alzó su brazo contra mí, notando algo brillante entrelazado sobre lo que podría describir como su mano. Al instante un fuerte zumbido estremeció mis oídos y sacudió mi cabeza, perdiendo todo sentido de la orientación, tropezando contra la puerta hasta caer al suelo. De pronto el zumbido cesó. Al mirarlo había retirado dicho objeto de mí. Escucha con atención, humano. Le escuché dentro de mi mente mientras emitía chirridos de entre sus tentáculos y la agitación de sus tenazas. Vengo a advertirte que dentro de poco, todo lo que conoces y percibes como tu vida habitual dejará de existir. Se prepara un encuentro a los ojos de todos ustedes, y no es nada amigable. Nos interesa su planeta, y no tenemos intenciones de buscar un acuerdo para compartirlo. Ya sabemos que su naturaleza egoísta y altanera no lo permitirá. Sin embargo, también nos interesa un poco su especie, en el sentido biológico, por lo que no acabaremos con todos. Aquello que me decía aquel ser me dejaba perplejo, y apenas con el suficiente tiempo para asimilar sus palabras. Permanecí mudo y sin aliento de lo que me decía. Me hablaba de una inminente invasión y aniquilación de la raza humana, mas no entendía por qué me había elegido para darme esa información, o con qué fin. Tan pronto lo pensaba, la criatura respondió a mi duda. Te digo esto con el propósito de conocer tu reacción, tus acciones y decisiones ante esta información. Queremos ver de qué son capaces de hacer los que han sido avisados. De cualquier manera, su destino ya fue decidido. Dicho aquello, la habitación se cubrió de un gigantesco resplandor, junto al rugido de algo proveniente del exterior, y dar la impresión de algo de gran tamaño. En la mañana desperté en mi cama como cualquier otro día. Me pregunté a los pocos segundos de abrir los ojos si aquello fue un sueño. Al ver a mi esposa, no me preguntó sobre nada extraño, y mi hijo tampoco señaló algo sobre lo ocurrido la noche anterior. Fue como si no hubiera pasado para ellos y solo existido para mí. Opté por reservarme aquello y considerarlo solo una pesadilla. Salí rumbo a mi trabajo matutino como cualquier otro día. El tráfico era espantoso como de costumbre en las avenidas principales, y los autos avanzaban lentamente. Después de algunos minutos, logré alcanzar a ver el motivo del congestionamiento vial. En un cruce había una colisión de un auto completamente despedazado y golpeado por distintas direcciones, y con la puerta del conductor pulverizada y desprendida del resto. A varios pasos de distancia estaba una manta cubriendo un cuerpo. Detrás de él unas marcas de neumático que daban clara referencia de haber frenado en seco. Del otro lado, un automóvil tenía el cofre doblado y el parabrisas roto con salpicaduras de sangre. Policías acordonaban la zona, y una mujer, aparente dueña del coche que atropelló al hombre, daba su declaración al borde de una crisis de nervios. Esa misma noche escuché el reporte de aquel incidente, donde dieron la historia de los hechos. Estos fueron que el hombre estaba frente al cruce en espera del semáforo, y de pronto solo salió de su vehículo con espanto mirando al cielo, en medio de la calle causando el inminente atropello. Su coche continuó la marcha y ocasionó golpes de diversas direcciones, así como accidentados y lesionados. El señor no tenía historial psiquiátrico de esquizofrenia, o estar bajo prescripción médica ni bajo la influencia de algún estupefaciente. Era un hombre perfectamente sano y tan común y corriente que salió de su casa como cualquier otro día para ganarse el sustento. Pero ese día vio algo que lo aterrorizó y lo llevó a su fatídico desenlace. Pasé por alto aquella noticia como algo extraordinario, sin considerar ligarlo a lo que vi en mi casa aquella noche. Sin embargo, no empecé a considerarlo hasta que en días posteriores, más casos similares de gente espantada en lugares públicos señalaban con horror hacia el cielo en distintos puntos del mundo. Incluso decían que habían recibido la visita de uno de ellos y que se aproximaba una invasión. Incluso fueron subidas grabaciones de celulares narrando lo que observaban en redes sociales, aunque dichos videos no mostraban algo claro o apenas difuso como lo que decían.
Hasta cierto punto los noticieros pensaron que solo se trataba de una gran farsa o reto de internet para llamar la atención, o quizás una trama publicitaria. La gente que juraba que lo que decían era cierto fue señalada y no tuvieron piedad sobre ellos. Destruyeron sus vidas. Para mí, empezó a dejar de ser mucha coincidencia y decidí prestarle atención sin alarmar a mi familia. Una semana después del primer incidente, llegué a saber de otro caso similar en mi poblado, esta vez de una mujer en una misma situación, pero cruzando la calle y deteniéndose a mitad de esta terminando atropellada, solo que ella sí logró sobrevivir al accidente. Decidí visitarla al hospital y pedirle que me contara lo que había visto. Al llegar a su cuarto encontré a la mujer vendada de la cabeza, un ojo morado, un collarín cervical y yesos en las piernas y su brazo izquierdo, así como raspaduras en su rostro, conectada a un lector de signos vitales e intravenosas que le proporcionaban suero y analgésicos. Al mirarme entrar, pregunta si era alguna clase de conocido, del cual no recordase por la contusión del golpe. No nos conocemos, pero supe lo que ocurrió y vine a hacerte algunas preguntas. Formulo ingresando con cautela y respeto a su convalecencia. ¿Eres acaso un reportero o columnista? No pienso decirles nada, y que me crean una loca como a todos los que han señalado de ver algo, y burlado de ellos. Así que les pido que me... No soy ningún reportero. No traigo cámaras ni micrófonos conmigo. Interrumpo señalándole mis ropas, así como mis manos, la parte superior de mi torso, al igual palpando mi camisa para confirmarle que no llevaba nada que grabara nuestra conversación. Incluso apagué mi celular frente a ella para ganar su confianza. A su vez, me doy cuenta por el tono de su voz que la cantidad que tenía de analgésicos debía ser grande para contrarrestar el dolor que pudiese ser víctima. ¿Qué es lo que quiere entonces? Quiero saber lo que viste y lo que todos dicen ver, formuló sentándome cerca de ella. Hubo un prolongado silencio en el que solo me observó con su único ojo intacto, mientras yo la miraba con una expresión de esperar su respuesta y tomar su declaración como algo serio. Responde algo. Alrededor de una semana atrás, ¿soñaste con algo que se presentó en tu casa? Aquella pregunta fue como un golpe en mi pecho. No pude evitar alzar la mirada y mostrar una señal de impresión, al mismo tiempo que sostenía mi aliento. Tan pronto vio mi expresión, con su mano enyesada y el sensor de oximetría conectado a su dedo, me señaló el cajón a un lado de su cama. Al abrirlo, encuentro un cuaderno de dibujo. Aparentemente la joven estudiaba arte, ya que al abrirlo y hojearlo encontraba ilustraciones a carboncillo de desnudos, paisajes y utensilios de inmueble. Al hojear casi al final, encontré un retrato de aquel ser que había visto. Traté de contenerme de no arrojar el cuaderno al suelo, pero mi expresión y el pequeño grito de sobresalto fueron muy claros. La ilustración era casi como una fotografía, la mano alzada de aquella forma humanoide, sus tentáculos y grandes tenazas. Casi podía distinguirle la textura de su piel ante el grado de detalle que había dado. A los bordes y costados de la hoja, incluso se había dado el tiempo de realizar perfiles detallados a lápiz. También te visitó, ¿verdad? Eres también uno de los avisados. Entonces, ¿lo que vi esa noche fue real? ¿Qué relación hay entre este ser y las visiones? Tú mismo puedes averiguarlo. Solo tienes que mirar arriba. Alzando su débil brazo, apunta a la ventana. Me acerqué a ella y recorrí las cortinas semitransparentes por completo. Al mirar al cielo, no logré mirar algo extraño, solo algunas nubes y aviones. Sin embargo, llegando al punto más alto, algo captó mi atención. Entre las nubes algo parecía resaltar. Era como si algo inmenso las empujara delineando una forma ovalada. Inmediatamente volteé a mirar a la joven con incertidumbre. Las escaleras al techo no están lejos. Con ello aludió que apreciaría mejor lo que era la intemperie, y sin la obstrucción de los edificios. A paso acelerado salí de la habitación. Continué por el corredor hasta llegar a la salida que me llevaba a la azotea. Una vez fuera, alcé la mirada anteponiendo un poco mi mano para cubrirme del sol. Tras voltear a diversos rincones y alzar la mirada por sobre mi cabeza, finalmente lo vi. Aquello que había impresionado a esas personas, lo que ocasionó muertes y accidentes en todo el mundo, por fin me di cuenta de ello. Sobre mí había una colosal estructura sobresaliente y matificada del azul del cielo.
Su forma no se asemejaba a nada que fuera construido por la mano del hombre. Tenía cuellos irregulares que sobresalían de una estructura principal, casi de aspecto orgánico, pero pequeños y diminutos resplandores en amarillo y blanco distribuidos en todo alrededor. Más allá de esa forma visible, parecía extenderse casi al horizonte, revelando que aquella nave solo era una porción de algo que parecía medir kilómetros de longitud. Desconcertado como impresionado, caí en mis rodillas y miré de frente a la nada con una gran combinación de sentimientos encontrados. Mientras el viento soplaba frente a mi rostro, secando las apenas notables lágrimas de la gran confusión sobre la que pasaba. Sentía miedo, impotencia, desesperanza y vacío. Tras recuperarme de toda esa mezcla de sentimientos, comencé a bajar las escaleras. Quizás fue por el viento, pero empecé a notar cómo tenía sudor en mi rostro y manos, junto a unas profundas ganas de vomitar al tener el estómago revuelto. Jamás imaginé que llegaría a ser testigo de algo así, y de saber que todo cuanto conocía y me rodeaba iba a cambiar para siempre. Acudí a un baño para refrescar mi rostro. Posteriormente volví al cuarto de la chica, que no evitó notar lo pálido de mi rostro. Es impresionante, ¿verdad? Impresionante se queda muy corto con mi definición. Ni siquiera sé cómo describirlo. Respondí sentándome en la primer silla que vi. ¿Cómo es que nadie más lo ve? ¿Por qué los gobiernos no han dicho nada? Imagino que los ejércitos están preparados para ello. Alguno de ellos debe ser también uno de los avisados, como le dices. Por simple negación a lo desconocido y que todo tiene una explicación. Si un niño o tu hijo te dijera que ve fantasmas o habla con las almas de los muertos, ¿le creerías y lo tomarías en serio? Al darme esa explicación, solo la miré entendiendo su punto y cuál sería mi respuesta. Después de un silencio, comencé a analizar la situación. ¿Por qué nos avisaron? ¿Cuál es el punto en decirnos que nos van a aniquilar si nadie nos puede creer? Quizá para probar el gran ego que tenemos como raza humana. El darnos aviso debe ser como ese humor sádico cuando el cazador otorga minutos de ventaja a su presa, antes de perseguirla y saber que es seguro que la ejecutará. Sus palabras estaban tan llenas de verdad y sentido que me quedé mudo. Y entonces solo se me ocurrió mencionar la única cosa y ambigua pregunta que pudo salir de mi boca. ¿Qué podemos hacer nosotros los que sabemos? Solo esperar, saber que decimos la verdad y que nadie nos creyó, o simplemente callar y comprender lo insignificantes e ingenuos que somos como especie. O también quizás, solo quizás demostrar que esas criaturas se equivocaron y pudimos contra ellos. Yo solo espero, con todas mis fuerzas, que tengamos esa oportunidad de tomar represalia contra ellos. Sea cual sea nuestro destino, yo te sugiero hacer las paces con quien tengas conflictos. Situaciones como estas hacen ver cualquier problema o enojo como un simple berrinche infantil. ¿No lo crees? Escuchar sus palabras lograron hacerme al menos alzar una mueca. Parece que has tenido mucho tiempo para reflexionar sobre esto de una forma constructiva. Como artista veo las cosas más allá de lo que son. Y en base a mi situación, no puedo hacer otra cosa más que divagar en mis pensamientos. Ella me sonríe levantando sus manos, reflejando con un poco de humor su situación. Por mi parte, le devuelvo la sonrisa relajándome un poco más. ¿Tienes familia? Sí, esposa y un hijo de 6 años. Respondí señalándole mi anillo de bodas. Pasa tiempo con ellos. Hazlos felices mientras aún haya tiempo para hacerlo. Creo que saber de antemano que podrá ser el final puede revelar lo mejor que tenemos como personas. Conmovido por sus palabras, llenas de buenos deseos, me acerqué a ella. Si hay otro lugar después de la muerte, espero poder encontrarte ahí. Coloco mi mano sobre su brazo más sano y le digo mi nombre. Ella me da el suyo y nos saludamos sintiendo aprecio y gusto de conocernos, dejando de ser dos completos extraños, teniendo en común el perturbador conocimiento de que la raza humana enfrentará su posible aniquilación. Después de aquel día nada volvió a ser como antes. La comida no sabía igual, ir a trabajar casi parecía carecer de sentido.
Cuando iba en el auto mirando el cielo ocasionalmente y veía esa gigantesca estructura cambiar de posición, casi podía imaginar cómo se burlaban esas criaturas de quienes nos dieron la noción de lo que pasaría. En mi día a día veía a personas peleando, discutiendo, enfadándose de cosas que parecían absurdas, inclusive de conductores furiosos por colisiones que nunca sucedieron. Si tan solo ellos supieran que pudiera ser aún peor que el rasguño o doblez de su preciado inmueble del año. Ignorando todo aquello, despertaba cada mañana acariciando y dándole un beso a mi esposa. Veía a mi hijo y lo cargaba para darle un beso en la mejilla. Todo cuando me pedía se lo concedí, y salía a comer con ellos para que mi esposa no cocinara tanto. En las noches le decía lo mucho que la quería y lo hermosa que era. Ella notó el cambio en mi atención, para lo que solo dije que ellos eran para mí lo más importante, y que solo quería verlos felices. A los pocos días renuncié a mi trabajo. Pensé en solo pasar más tiempo con ellos, y el trabajo solo me absorbía. Mi esposa se preocupó poco y empezó a preguntar qué era lo que sucedía conmigo ante dicho cambio repentino. Lo único que le dije fue que todo estará bien. A pesar de que no me dijo nada, mantuvo la mirada en mí buscando descubrir algo detrás de mi comportamiento, pero solo le sonreí y le abracé para darle señal de que no se preocupara por ello. Una tarde no tan distante de aquel día, un temblor se sintió junto con el sonido de un estallido. Fue breve, pero muy potente. Mi esposa y yo nos vimos y decidí salir de la casa para ver lo que pasaba. Al salir, otros vecinos también habían acudido fuera de sus casas. Otros subieron a sus tejados. Yo miré al cielo, donde encontré estallidos y bolas de fuego surcando el horizonte en distintos puntos. Pensé inmediatamente que el ataque había comenzado. Sin embargo, aquellos no parecían proyectiles, ya que se lograba ver que piezas se desprendían de la bola principal. Mi esposa inmediatamente me llama a ir al interior. Rápidamente me conduce al televisor, donde daban la noticia de que todos los satélites estaban cayendo a la Tierra, como si fuesen empujados al mismo tiempo por algo sincronizado o de grandes dimensiones. Una extensa porción del cielo se oscureció. Una gran forma cuadrúpeda de formas curviadas atravesaba el cielo y empujaba las nubes hasta golpear con la Tierra para aterrizar. Numerosas luces se lograban ver en toda la extensión de esa gigantesca cosa, a la que no se le podía ver hasta dónde se extendía. Parecía como si pudiera abrazar el planeta entero. La gente inmediatamente entró en pánico, subió a sus vehículos y trató de alejarse lo más pronto que pudo. Mi esposa no tardó en sugerir que hiciéramos lo mismo. Por mi parte, solo miré al vacío absorto de las palabras de mi mujer. Sabía que ya no había nada que hacer, ya nada importaba más. Ella comenzó a agitar mi hombro rogándome que volviera en sí, para emprender el escape con lo que pudiéramos llevar a la mano. No supe qué decirle o qué acción tomar. ¿Debería decirle que no habría salvación? ¿Que no tendría caso correr? ¿Debería darles esperanzas con palabras de aliento y que todo estará bien? Estuve a punto de decirles que nada de lo que haríamos cambiaría la inminente aniquilación que se avecinaba, hasta que recordé a mi amiga del hospital y rememoré la charla sobre tener fe y lo que nos hacía humanos. Con ello en mente, accedí a darles esa pequeña esperanza de seguridad y resguardo. Subimos lo que pudimos cargar al vehículo tan solo un par de minutos, llevando solo ropa y comida. Conduje lo más lejos que pude de esa gigantesca cosa en el cielo. A la distancia, aviones de combate y la fuerza militar empezaron a realizar ataques de defensa. Todos ellos disparaban a discreción. A pesar de estar a una notable distancia, los disparos de los proyectiles resonaban con fuerza hasta nosotros. Mucha gente se detuvo en el camino para mirar el desenlace de los disparos. Incluso aporreaban en voz alta como fanáticos en un estadio, esperando acabar con la amenaza invasora. A pesar de que los ataques mostraron impacto sobre la estructura, no pareció afectarle en lo más mínimo, ya que no presentó desprendimiento alguno de alguna región. Otros misiles ni siquiera llegaron a la elevación de donde ésta se encontraba. De pronto, una fuerte onda de choque que sacudió al suelo y el mismo aire desplomó los proyectiles y el vehículo que conducía, dejando de funcionar. Incluso los aviones de combate que sobrevolaban cayeron en picada. Aquella onda descompuso todo componente electrónico. La gente, desalentada por lo sucedido, cambió sus expresiones de esperanza por unas de horror y al borde del pánico, respondiendo al instinto básico de buscar resguardo. Los gobernantes no se rendirían tan fácilmente y ante aquel obstáculo.
Inmediatamente pensaron en lanzar sus bombas nucleares y todo armamento de destrucción masivo, secreto y experimental que tuvieran, inclusive en buscar implantar virus de computadora en su sistema operativo. Nada de ello resultó. Aquellas masivas bombas, al ser lanzadas, fueron desviadas fuera de órbita por extraños rayos que la gigantesca nave proyectó hacia ellos. Logrando ver aquello al no tener más forma de viajar por aquella carretera, me hizo recordar en la idea de que querían nuestro planeta, y aquel acto era reflejo que buscaban evitar perder el objetivo en su proceso. Para el resto de las armas ocurría lo mismo, no lograban hacerle ningún daño crítico. El intentar hackear su sistema por los mejores programadores y hackers de sistemas del mundo fue la estrategia que le dio fin a la era digital. Aquel acto fue exactamente lo que ellos esperaban que hiciéramos, ya que al generar ese contacto fue como perforar una cámara magmática en una red de túneles de una mina. Toda computadora y dispositivo digital, aún el más secreto y el de los sistemas aislados, fue apagado e inutilizado, quemándolas y estallándolas frente a sus propietarios, a excepción de los equipos que controlaban las plantas nucleares alrededor del mundo. Con ello buscaban reducir poco a poco el material radiactivo, hasta neutralizarlo y evitar la fusión nuclear que contaminara el suelo. Todo ese tiempo, desde la notificación de los avisados, estuvieron planeando cada causa y efecto, así como el más mínimo detalle de logística y estrategia para dejarnos indefensos y mantener la Tierra lo menos dañada posible. La gente poco a poco perdía las esperanzas, el caos reinó y la gente creyente estaba en espera de un milagro de salvación. Los gobernantes estaban igual de desesperados al encontrarnos desconectados y de vuelta a la era medieval. Algunos simplemente se suicidaron, otros aún pensaban qué hacer, y unos cuantos buscaban llegar a acuerdos de paz y rendición con los visitantes aceptando la derrota. Pero ellos no estaban interesados en un acuerdo de convivencia, no les importaba nada de nosotros. Nuestros avances científicos, militares, culturales, arquitectónicos o de relación social, no era de su más mínimo interés. Solo éramos una raza inferior, agresiva y a la vez débil y desechable. Todo culminó esa mañana antes de que saliera el sol, 10 días después de la llegada de aquella cosa que derribó los satélites. En el cielo aparecieron 3 esferas luminosas de gran tamaño, girando sobre un punto central en dirección a las manecillas del reloj. Poco después, estas se distanciaron y colisionaron sincronizadamente en un punto central, generando un gran resplandor. Aquello fue un flash fotoluminiscente que vaporizó a todo ser sobre la Tierra, igual a un pesticida que destruye a toda bacteria o plaga de un campo de cultivo sin dañar a las plantas. Desconozco cuánto tiempo tardó para erradicar a todo ser humano de la faz de la Tierra. El siguiente paso consistió en destruir y desaparecer gran parte de las ciudades como un nuevo terreno llano para que la vegetación creciera. Otros no recibieron tanta importancia y con el paso de los años, poco a poco la vegetación reclamaría su territorio por sí solo. Con el pasar del tiempo, la tierra se volvió un lugar verde, plantas nuevas y nunca conocidas por el hombre surgieron, así como frutos más coloridos y frondosos. Aquellos seres recolectaban dichos frutos casi de forma diaria, desplegando sus naves sobre las ya entonces ruinas de las ciudades, donde la vegetación era irrelevante. Así fue como la Tierra, una vez cuna de la especie regente de la llamada y tan orgullosa raza humana, se convirtió en el campo de cultivo de otros seres. Jamás olvidaré aquel último día de vida donde di mi último respiro, aquel día en el que después de miles de años de evolución, desarrollo y crecimiento de una especie inteligente, que pasó de construir lanzas a naves que surcaran los cielos y viajaran fuera de órbita, se desvaneciera, y en donde en ningún rincón de la Tierra se volvió a escuchar la voz del hombre. Fue el día del gran silencio de la raza humana. Y yo, tan solo soy una perspectiva de memoria de los mencionados avisados, almacenados en una computadora.
Si te ha gustado el video, agradecería que me dieras tu aprobación con un pulgar arriba. Suscríbete y comparte para apoyarme y estar al tanto de futuras historias.